Sean nuevamente bienvenidos a Mitos y Leyendas. En esta ocasión hablaremos de la Virgen del Socavón y el Chiruchiru. Pues bien, existe en los valles templados de América del Sur un pajarillo muy pequeño, de color oscuro, una especie de curruca o de ruiseñor, de canto muy armonioso, al cual le llaman el Chiruchiru. Ese pajarillo fabrica su nido en forma de una larga bolsa, colgada en la rama más alta de algún árbol, eligiendo los pajares también más silenciosos. Dicha bolsa está trabajada desde el fondo hasta la entrada, que apenas es un insignificante boquete, suficiente para dar paso al cuerpo de esta avecita, mediante un entrelazado de espinos y algarrobo, con las púas dispuestas, tan fuerte, tan sólidamente asegurados por su sustancia elástica, que parece el pergamino, que elabora al pajarillo, que es imposible descubrir el fondo del nido. Claro, a menos que se destroce con un instrumento cortante, aquella curiosa construcción erizada con sus defensivos. Por analogía con tal nido, por una antigua costumbre de esos lugares, como es en los valles del departamento de Cochabamba, a la persona que tiene los cabellos en desorden, o de alguna forma los cabellos erizados, también se le suele decir que tienen cabeza de chiruchiru. Pero bien, hace 3 siglos, más o menos, desde que en la falda del Cerro del Pie de Gallo, situado hacia el oriente y en las goteras de la ciudad de Oruro, donde se descubrieron los conquistadores españoles las primeras y más riquísimas minas de plata conocidas con el nombre del Socavón de la Virgen, vivía, o mejor dicho, ya se había hecho su guarida algún ladrón, a quien sea por la semejanza de su guarida con el nido de la avecilla descrita, ya le llamaban el Chiruchiru. Este ladrón, que se ha dicho de paso, no era un criminal sanguinario y solo se ocupaba de cometer cierto tipo de robos en un paraje abrupto, por entonces y hoy muy terraplenado y convertido en plazoleta. Había edificado su miserable vivienda, tan baja y tan mal hecha, como para que no llegase a llamar la atención de ninguna persona, y la verdad que lo había logrado. Los que conocían al Chiruchiru ignoraban las malas artes que a este se dedicaba, lo consideraban como un mendigo solamente, o como un pobre vagabundo e inofensivo, sin que faltaran personas caritativas que aún le prestaran un poco de protección y le dieran alguna dádiva. Él, por su parte, tenía la suficiente habilidad para vender también en su barrio, muy apartado de esta ciudad de Oruro, de la cual hurtaba todo, desempeñando en apariencia ese papel de simple comisionista o encargado de terceras personas, de manera que, siendo tan pobre, este pobre diablo, tan insignificante, ignorándose toda su procedencia, nadie se preocupó nunca de conocer su guarida. Con mucha más razón, cuánto van a importarle saber de él, o si madrugaba mucho, o pertenecía a cualquier lugar. Realmente permanecía hermético y cerrado todo dentro de aquella personalidad. Los años habían pasado sin que se notara ninguna novedad ni alteración en la vida de este simple Chiruchiru, hasta que un buen día de esos se notó su desaparición sin que nadie lo hubiese visto en ninguna parte y a ninguna hora. ¿Cómo pasó? Bastante. Sin su aparición, a algún vecino se le ocurrió ir a visitar la guarida del hombre, trasladándose la comisión auxiliada de un mechero, sospechando la lobreguez del Samixacmi, y habiendo encontrado una puertecita un poco entreabierta, penetró resueltamente en el aposento, y ahí viene el asombro y la estupefacción de todos los asistentes, pues encontraron al infeliz Chiruchiru muerto y tendido, cuán largo era.
sobre su miserable y vil camastro. Tal asombro, tal estupefacción se hicieron indescriptibles cuando, al levantar los ojos, contemplaron en la cabecera del cadáver y en la pared que servía de mojinete en ese cuartucho, una sorprendente y maravillosa Virgen, casi de tamaño natural de lo que era la Virgen de la Candelaria, con su hermoso niño y sus atributos de aquella advocación, cayendo involuntariamente de rodillas todos los felices espectadores de aquel prodigio. Cundió la noticia en un santiamén, acudieron los vecinos, todos mineros, y bien pronto los habitantes íntegros de la ciudad extrajeron el cadáver del Chiruchiru para reconocer la causa de su muerte, amortajado decentemente y para darle una honrosa sepultura. Sin embargo, la guarida de convertirla desde entonces en una especie de Sancta Sanctorum, fue el sitio de una romería incesante que duró meses, años y siglos y que continúa interrumpidamente hasta el presente. El Chiruchiru era efectivamente devoto de la Virgen de la Candelaria y tenía a su cabeza una pequeña imagen de su patrona en un cuadrito litografiado o seguramente estampado en madera de aquella época. Todas las noches que salía a hacer todas sus fechorías, porque recuerden que de día era un hombre más que honrado, le dejaba infaliblemente encendida una velita a su Virgen para que le amparase en sus cosas y lo sacase con bien de cualquier conflicto. La Santa Virgen probablemente se compadecía de la miseria de este pobre hombre y le dejaba hacer o se hacía de la vista gorda, mientras que el Chiruchiru desvalijaba un poco de sus bienes terrenales a todos los poderosos y a los ricos, que era generalmente a los avaros y nada caritativos a quienes robaba. Pero en su noche fatal, trató de apoderarse del único tesoro que concedía y poseía un pobre infeliz peón, caminero y su familia, consistente en una petaca de cuero que contenía sus pobres ropas, humildes y estropeadas. Como es natural, la Virgen se indignó de sobremanera y, llamando interiormente a la conciencia de su devoto, le prohibió que cometiera semejante atentado, pero el Chiruchiru se obstinó en ejecutar semejante infamia por considerarle demasiado fácil. No sin insistir en su prohibición, la Virgen abandonó al ladrón de su amparo. El Chiruchiru, libre ya de todo escrúpulo, se puso en ejecución inmediata, pero no había entrado en sus planes la contingencia que iba a tropezar con un hombre que, aunque demasiado infeliz, era tan valeroso y resuelto que solo sabía hacer frente a todas las adversidades de su mala suerte, sino que también sabía defender a sangre y fuego temerariamente su propia vida, la de su mujer e hijos, y el tesoro de sus miserables harapos, cuando el Chiruchiru se colocaba ya en la vivienda de aquella pobre familia. Por esa puertecilla que estaba entreabierta, se deslizó cuidadosamente, pero el caminero, que tenía el sueño muy ligero, despertó inmediatamente y percibió un leve ruido, y a través del trasluz de la puerta, la presencia de una sombra, creyendo que se trataba de algún asesino o un enemigo encarnizado que tal vez tenía, por lo cual rápidamente tomó su puñal que le servía para las andanzas y sus viajes, y como era hombre que no esperaba recibir para dar, se lanzó sobre la puerta sin que el Chiruchiru tuviera algo de tiempo para volver la espalda, por lo cual el caminero le asestó una profunda puñalada. Como el ladrón era demasiado ágil, a pesar de su mortal herida,
y de la estupefacción del caminero, que se detuvo a esperarlo para ver cómo se desplomaba la víctima, echó a correr de tal suerte que aunque el agresor trató de perseguirlo, no pudo ya alcanzarlo, perdiéndolo entre las sombras de la noche. Por más que la puñalada no hubiese comprometido el corazón del herido, y por mucho que fuese la fortaleza de éste, después de haber corrido 5 o 6 cuadras, este chiruchiru, cuya lesión era demasiado grave, no tuvo otra opción que caer desfallecido en campo abierto, ya en las afueras de la entonces pequeña ciudad. Ahí, casi agonizante y poseído del más inmenso y sincero arrepentimiento, empezó a clamar a su divina patrona y a implorar su protección. La Virgen, sin duda conmovida por las fervientes plegarias de su desobediente protegido, viéndolo en este trance, ya tan duro y tan destrozado, además de aprovechar de aquel momento supremo de regeneración de su alma, acudió presurosa al sitio en que ya yacía él, y alentándolo en su fe y prodigándole los más solícitos y delicados cuidados, le condujo lentamente hasta ya su descrita guarida, instalando al herido en su humilde lecho. La divina enfermera, con todo su amor y ternura de una madre, le asistió bondadosa hasta sus últimos instantes, recogiendo de los labios de este ladrón, junto con su arrepentimiento, la más sincera gratitud de sus bendiciones, y cerrados para siempre ya los ojos del chiruchiru, su noble protectora se transformó enseguida en esa hermosa virgen que bajo la advocación de la Virgen del Socavón es venerada hoy en el templo de ese mismo nombre. Si la leyenda te gustó, por favor compártela con tus amigos. Yo por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo